que no la pude responder por correo, digamos, no tuve tiempo, pero es sobre el ejercicio 4 de la guía anterior. Así que creo que podríamos arrancar por ahí, pegarle una revisada a ese ejercicio y después ya pasarnos a los ángulos de valor. Bueno, si tienen alguna otra consulta, seguimos ahí. Pero empezar por revisar ese ejercicio. Dale. Así que... mm, déjenme que cierro esto. Entonces necesitamos la guía para ver el ejercicio. ¿Qué ejercicio van a explicar? El 4 de oscilaciones de n grados. Me parece que es como uno de los más completos de la guía. Este acá. El otro, sí, tendría que ser esto. Sí. Bueno, está todo marcado ya. Está. Ahora sí. Bueno, la idea es que tenemos acá un sistema de ¿cuántos grados de libertad? Yes. 3, ¿no? Sería, hay varias formas de verlo. Uno podría ser que tenemos 2 por cada masa puntual, con una restricción, que es la distancia constante entre las masas, que viene a ser la barra. Entonces de 4 grados de libertad nos pasa a 3. Y la otra es considerarlo como un rígido en el plano. Considerar las dos masas vinculadas por la barra como un cuerpo rígido en el plano que tiene 3 grados de libertad. Eh, hay varias maneras de plantear esto. Yo estuve haciendo como ahí el ejercicio de plantearlo de varias formas. Los, eh, digamos, con diferentes coordenadas generalizadas. Ahí queda un poco en ustedes. Hay una, por ejemplo, que podría ser la posición XY de esta masa. Bien. Con la posición Y de esta, por ejemplo. Entonces esos tres, que le podemos decir X1, X2 y X3, me dejarían determinado completamente el sistema. Se puede hacer, lo que tiene de bueno esto es que la energía potencial de estos dos resortes directamente es un medio de K por X y un medio de K por X. Y bueno, tendríamos que componer con trigonometría el desplazamiento este, que es el desplazamiento promedio de x2 y x3. ¿No? Si x2, por ejemplo, si x3 llega hasta ahí y la otra masa viene hasta acá, trazamos una línea recta que va a ser la barra, y en el medio, acá nos queda ese punto. Hay varias maneras de hacerlo, se puede hacer como marcando como que esto es un alfa, esto acá sería x3, x2 menos x3, bueno, trabajar un poquito. Esa es una. ¿Qué otro sistema se les ocurre? ¿Qué otros sistemas han usado? Yo elegí X1, X2, como lo elegiste vos, y X3 un ángulo. Bueno, también, perfecto. Sería como, claro, como una especie de punto. Claro, perfecto. El ángulo sería ese mismo, algo así, ¿no? Sí, así es. Bueno, el ángulo de la barra, digamos, no necesariamente hay que marcarlo ahí. Perfecto. Este de acá sería. Eh, ese está bien también, está bueno porque también hace un poco más fácil las cosas. Después hay otro más que podría ser, por ejemplo, este punto, su movimiento XY,
y el ángulo de la barra, se también puede andar. En ese medio como que hay que componer todo, así que no está tan bueno. Te quedan todas las matrices acopladas, quedan en chastre. Queda claro que al final los modos, la forma de moverse del sistema en sus modos naturales va a ser la misma y las frecuencias naturales van a ser las mismas, pero las matrices de rigidez y de inercia les van a quedar diferentes. Y el que me parece a mí que queda más sencillo es planteando el movimiento XY del centro de masa y el ángulo girado, podríamos llamarle Q, por ejemplo, Q1 a la vertical, Q2 a la horizontal y Q3 al ángulo girado. ¿Ok? Lo que tiene de bueno esto es que desacopla la matriz de masa. Yo lo tengo resuelto así, podemos trabajar un poco igual en... Yo de la forma en que lo hice me quedó que la matriz de masa estaba desacoplada. Por Es ahí lo que hice en mal, realidad muy depende seguro. de cómo elijas, a ver, el acople de las matrices depende de cómo elija uno las coordenadas generalizadas, en realidad, del juego de coordenadas generalizadas que elija. ¿Está bien? Este que elegí yo, está naturalmente desacoplado porque fíjense que es un cuerpo rígido y yo lo que tengo es como, tendría el movimiento del centro de masas en X, que tiene una ecuación asociada, que es sumatoria de fuerza en X igual a aceleración, masa por aceleración en X, sumatoria de fuerza en Y, de este cuerpo, ¿no? Con la posición en Y del centro de masas, que me da sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en Y, y el ángulo, que sería la sumatoria de momentos alrededor del centro de masas, igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Entonces esas tres ecuaciones quedan bien separadas. De acuerdo después como uno elija, les puede quedar más o menos acoplado. Yo creo que el más complicado que vi es si uno usa esa posición para medir como el XY de ese punto y, y el giro. En eso le queda todo acoplado. O sea, hay un cierto acoplamiento, digamos, mecánico de todo el sistema, que no sé si vieron ahí, habla de, pregunta si hay un modo normal, ¿cómo es que dice? Si una de las coordenadas es coordenada normal. Esta de acá, si una de las coordenadas es coordenada normal. ¿Qué les parece eso? ¿Llegaron a algo ahí? Yo ahí no supe bien qué. No saben, claro, generalmente uno no sabe lo que es eso. La idea es que es un modo completamente desacoplado. O sea que el movimiento a lo largo de esa coordenada no depende de nada, solo depende de esa coordenada. En la matriz de inercia y de rigidez tendría que tener solo valores no nulos en la posición diagonal. No sé si llegaron a plantear algo de a las matrices o algo, o las ecuaciones diferenciales. Una matriz desacoplada es que en la diagonal solo no tenga ceros. La matriz completamente desacoplada es que tenga, claro, elementos no nulos solo en la diagonal. Los elementos diagonales, los no diagonales, son los elementos de acoplamiento. Se les llaman cruzados también. Entonces yo puedo tener la matriz, puedo tener o bien la matriz de masa acoplada, o bien la de rigidez acoplada, o las dos, o ninguna de las dos. Depende del sistema. Si en alguna fila y columna de la matriz de masa y de rigidez tienen elementos no nulos solo en la diagonal, esa matriz, esa es una coordenada normal. Vamos a trabajar un poco porque está medio en el aire esto.
lo podemos empezar como un análisis un poco más cualitativo. Fíjense, por ejemplo, si nosotros elegimos estas tres coordenadas, este juego de coordenadas que tenemos acá, no, va a ser para enroscar. Nada, empecemos a trabajar. Eso va a hacerlo. De ahí vamos a sacar mejores resultados. Bueno. Este editor es un poco odioso. Igual. Bueno, ¿qué tenemos que empezar? Por la energía cinética, ¿no? Lo que tiene de ¿Qué ventaja. sistemas vamos a usar al final? Yo lo tengo resuelto para este. ¿Está bien? Lo tengo en un Bien. PDF resuelto a partir de. Para este, y como es bastante largo, me parece que era lo mejor como ir medio explicando y trabajando, pero teniendo los resultados. De todos modos, es como todo equivalente. La idea es, el procedimiento de trabajo es el mismo. Más allá del sistema que uno elija, les van a quedar un poco diferentes las ecuaciones, pero el procedimiento de trabajo es el mismo. Entonces vamos a usar posición XY del centro de masas y el ángulo de la barra. Acuérdense que todo eso es respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Particularmente en este caso sería la coordenada Y del centro de masas. Denme un segundito. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a usar dinámica analítica, me parece que a esta altura va. Está bueno para las cosas más complicadas. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir la energía cinética, la energía potencial y la fuerza generalizada. ¿Ok? Acuérdense que a partir de esas tres cosas, en función de las coordenadas generalizadas, como que ya está resuelto el sistema. Después nos queda solo derivar. En este caso, la energía cinética, la podemos plantear de dos maneras. Como estamos alrededor del centro de masas, podemos usar el teorema de Koning y hablar de lo que sería la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Esa sería una opción. ¿Está bien? Y la otra sería como la energía cinética del cuerpo 1, de la partícula 1, más la energía cinética de la partícula 2. ¿Ok? No sé cuál. ¿Podemos hacer las dos? Vamos a hacer las dos. No cambia tanto. ¿Cómo sería la energía cinética traslacional de este sistema? Un medio. Ajá. Un medio M1.2. Un medio de M1 más M2, dijiste. Sí. ¿Le podemos llamar MT a eso? Sí. Porque después si no se hace largo de escribir. Por Q1 punto cuadrado más Q2 punto cuadrado. Perfecto. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Claro, porque es la energía cinética, es la velocidad en la dirección X del centro, o sea, la velocidad total del centro de masas al cuadrado. Esa es la traslacional. Y la rotacional,
también es bastante sencilla. Nos queda como muy simple en este caso. Que es un medio de el momento de inercia alrededor del centro de masas por Q3 punto cuadrado. ¿Por qué ¿Ok? tomás que hay un momento de inercia si no? Yo lo considero como masas puntuales. Bueno, es que claro, ¿cuál va a ser la...? Por eso lo planteé la posibilidad de hacerlo de las dos maneras. La diferencia cuando lo hacemos así, como masas puntuales, nos va a quedar lo mismo, pero en lugar de ICM nos va a quedar la expresión del momento de inercia, que sería la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado. Lo que vamos a necesitar ahora, para poder hacerlo como partículas, es la posición del centro de masas. ¿Cómo se les ocurre que se puede plantear eso? 3 medios L. Claro, bueno, hay una manera, a mí la forma, digamos, que por ahí me resulta más sencilla para mí, no sé, a ustedes, es medirlo desde el centro de masas, lo cual es un poco raro, pero ¿cuánto vale la posición del centro de masas medida desde el centro de masas? 0. 0. Entonces ahí uno después mide, como que tiene las distancias individuales. Entonces yo tendría lo que podría llamar L1 por M1 más L2 por M2. Y todo dividido MT. Y además de esto tengo que L1 más L2 es igual a 2L. ¿Está bien? Si hacen eso, lo que van a ver es lo mismo, lo que dijiste vos, exactamente. Que la posición del centro de masas está, o sea que la masa más lejana está a 3 medios de L, y la masa más pesada, que es la más cercana, está a L sobre 2 del centro de masas. ¿Está bien? O sea que el centro de masas en realidad está un poco más ahí, y estas distancias de acá son L sobre 2. ¿Ok? Entonces con eso ya podemos marcar las velocidades, ¿no? Esto va a ser un medio de M1 por V1 cuadrado, más un medio de M2 por V2 cuadrado. Y ahora simplemente escribir esto. ¿Cómo sería la masa 1? Fíjense que tenemos, vamos a tener una componente horizontal y una vertical de la velocidad de este punto. Tenemos una componente vertical y una horizontal. La componente horizontal de velocidad de este punto, ¿cuánto es? ¿Cómo? Q2 punto. Claro, directamente se escudos Bueno, juntos, ¿no? no sé si viste, yo hice una consulta en el campo de este ejercicio y cuando calculé la rotacional de la masa, como que también la incluí como que estaba en la horizontal y en la vertical, tenía componente horizontal y vertical. Me dijeron que estaba mal porque como no entendí bien por qué. Bueno, la idea es que estamos trabajando con pequeñas oscilaciones. Entonces, lo más sencillo siempre es arrancar primero planteando la hipótesis de pequeñas oscilaciones. ¿Qué significa eso? Que la rotación solo genera velocidades en la dirección perpendicular que une el centro de rotación con la partícula que vos estás viendo. En este caso sería, si la barra está horizontal, la rotación solo generaría movimiento vertical. Igualmente, si estás haciendo, o sea, si sería una rotación, es como una circunferencia,
enganchada en el punto S, en el centro de masa. La horizontal no debería tener la misma componente que la vertical, por así decirlo. A ver, si vos tenés el centro de masas acá, y esto pasa de esta condición que tenemos ahí a una condición así, por ejemplo, cruzada, ¿está bien? Esto describe un arco de circunferencia. Entonces, si el ángulo este es 45 grados, si es pi sobre 4, ¿está bien? El desplazamiento acá van a ser iguales las componentes, ¿no? Voy a tener como una especie de delta R, digámosle, desplazamiento total, que va a ser una composición de un delta I y un delta X. Que como el ángulo es 45 grados me van a quedar iguales. Ahora, cuando yo este ángulo lo voy haciendo cada vez más chico, no sé si tengo espacio en blanco por acá. Si yo ahora el ángulo, por ejemplo, lo hago de, no sé, algo así, unos, ¿qué será esto? 30 grados, ponele. Me va a quedar el giro, el arco de circunferencia va a ser algo más o menos así. Algo así. Y el desplazamiento total va a tener, de nuevo va a tener componente en X y en Y, sin duda, pero ya va a ser menos, ¿no? Va a ser casi, si ustedes se fijan, esto va a ser más o menos de una relación 1 en 2. O sea que esto va a ser 1 y esto va a ser 2. ¿Se entiende eso que estoy poniendo ahí? Como que el desplazamiento vertical va a ser el doble que el horizontal. O sea, la pendiente de esta recta, de la recta de desplazamiento total, va a ser una pendiente de 2. Y en este caso está al otro lado. O sea, menos 2 sería esa pendiente dibujada así. Pero O sea, como te quedás con el se- opuesto del ángulo. O sea, con el cateto opuesto, digamos. o sea, estoy haciendo como la descomposición de arriba toda junta. O sea, esto es delta R, esto sería delta I y esto sería delta X. Lo que vamos viendo es que delta I se va volviendo predominante. Claro, por eso, o sea, en regla general te quedás con el cateto opuesto al ángulo que estás tomando como pequeña oscilación. Claro, tal cual. Si yo ahora hago esto como más fino todavía, y voy a hacer un zoom para poder hacerlo, pongo la recta horizontal acá, y la recta vertical ahí. La recta girada, ¿no? Giré 1 grado, por ejemplo. Lo que digo en este caso es que este desplazamiento es prácticamente vertical. Que tengo una pequeña componente horizontal, sin duda, pero que casi no existe. ¿Está bien? Si la primera a 45 grados era 1 en 1, son iguales X y X, los desplazamientos X e Y. A 30 grados es el doble el desplazamiento Y que el desplazamiento X, con 1 grado, con una décima de grado, con una milésima de grado, con un ángulo muy pequeño, directamente el desplazamiento X se vuelve tan pequeño que lo puedo despreciar. Y ahí el sistema queda lineal. Si no, quedan mucho más complicadas las ecuaciones. Se hace un enrosque matemático que no aporta demasiado. ¿Está bien? Sí. Y me quedo, claro, solo con el cateto opuesto del movimiento. Bueno, en realidad en este caso, de la componente de la velocidad me quedaría con el adyacente, no con el coseno. Por eso es que uno cuando hace rotaciones supone que la velocidad es perpendicular al radio vector. O sea que si este es mi radio, si este es mi centro de giro, yo ahora cuando esto lo hago infinitesimal, directamente lo que digo es que la velocidad es así, completamente perpendicular. Gira respecto
a este centro. Este de acá es el radiovector, que indica la posición, y perpendicular a la posición está la velocidad. Y lo que digo es que la velocidad y el desplazamiento son iguales, son instantáneamente paralelos. O sea, esto es lo mismo que digamos desde el principio de que la velocidad es igual a omega vectorial R. ¿Se acuerdan de esa parte, del principio? Que algunos lo pusieron en el práctico, que uno tiene como una curva así, donde estas van haciendo la intensidad de las diferentes velocidades. Entonces las velocidades de algo que gira siempre perpendicular al radiovector. La idea es que ahora nos decimos, bueno, solo nos vamos a quedar con esta componente. El giro va a ser tan pequeño en amplitud que no va a llegar a desarrollar componente horizontal. Entonces eso es una aproximación. Si después el giro, si vos haces todo este análisis, ¿no? Haces todo esto, llegás al final y calculás la amplitud de oscilación de tu sistema y te da que oscila 45 grados, tenés que hacer todo de nuevo. Porque tu sistema no cumple las condiciones para hacer pequeñas oscilaciones. Ahora, si te da que oscila 1 grado, por ejemplo, está bien. No es tanta la diferencia. La componente horizontal de un ángulo de 1 grado es muy pequeña. Habría que hacer la cuenta, pero sería, si yo no me equivoco, es 1 menos el coseno de 1. Es 0.0001, es una milésima, una 10 milésima, no existe. O sea, una es 10.000 veces más chica que la otra, o 1.000 veces más chica que la otra. Entonces así es que armamos estas velocidades, ¿no? Dijimos que para la velocidad horizontal era Q2, para la velocidad vertical de esta masa tenemos Q1, como que todo el sistema se mueve junto a partir del centro de masas, y además gira Q3 alrededor del centro de masas. Entonces, esto que voy a poner acá es la componente vertical de la velocidad, que va a ser, dije Q1 punto, más, más que, fíjense, que si Q3 es positivo, significa que esta masa vino a parar acá abajo. ¿No? Entonces tendría Q1 positivo menos Q3 por el brazo de palanca, por 3 medios de L. Entonces acá va 3 medios de L por Q3 punto. Y un menos acá. ¿Se entendió eso o los mareé? ¿Lo podrías repetir? Pensando si se me ocurre otra forma más simple de plantearlo. El tema es cómo expresar la velocidad de esa partícula en función de las coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Y para eso lo que voy a suponer es que como que todas las coordenadas generalizadas se incrementan una cantidad. Una especie de Q punto por T. ¿Está bien? Entonces la partícula que inicialmente está en ese punto va a parar, por ejemplo, acá. Ese movimiento final va a ser una combinación de un desplazamiento vertical de Q1, un giro de Q3 y un desplazamiento horizontal de Q2 hacia la derecha. ¿Está bien? O sea, lo que digo es que todo se mueve con Q punto por T. Entonces la componente horizontal es la más simple. ¿Qué sería esto? Q2 punto por T.
Ese sería como ese desplazamiento. Entonces la velocidad horizontal, la componente horizontal de la velocidad me queda Q2 punto. Para la vertical, lo que voy a tener es una combinación del movimiento vertical de Q1 con el giro de Q3 que va en el sentido contrario. Q1 me lo desplaza para arriba y Q3 lo desplaza para abajo. Entonces la velocidad total es la suma, la resta de las dos en realidad. El desplazamiento vertical debido a Q1, que es Q1 punto, menos 3 medios, que es el brazo de palanca, por Q3 punto. Otra forma de hacer esto, por ahí más sistemática, sería poner un sistema relativo acá. Directamente si ponen un sistema relativo, que yo lo pondría vertical, y suponen que, que se cumplen Dijo que pequeñas oscilaciones, está definido antihorario o horario. Q3 Q3. horario, así. Ah, bien, bien, claro. Por eso signo menos. Claro, porque la barra negra pasa a la dirección de la línea roja. Bien. Ese es el sentido positivo de giro de Q3, por eso es negativo acá. Si ustedes ponen un sistema relativo, supongo que les debería dar lo mismo. Pero en realidad viene a hacer eso, ver cómo explico yo este movimiento, ¿no? Cómo compongo el movimiento de la masa 1, esta es la masa 1, a partir de las diferentes coordenadas generalizadas. ¿No se podría poner el sistema en la masa 2 y no tener en cuenta el centro de rotación, el centro de masa? El sistema acá, XY Sí, acá, sí. lo que pasa es que en ese caso, ¿qué te quedaría? Que cuando vos movés XY, movés la masa esta, se te mueve todo el sistema junto. ¿Y no es eso lo que está pasando? Es que le está pasando lo mismo, sería lo mismo. En ese caso lo que te quedaría sería, en la vertical te quedaría Q1 punto vertical, si fuese este vector azul, fuese tu Q1, te quedaría Q1 positivo, o sea, perdón, Q1 punto menos Q3 por 2L en ese caso. Bien, sí. ¿Está bien? O sea, el desplazamiento vertical produce. Esto es como una similitud, hay una similitud entre esto y lo que planteamos para coordenadas generalizadas, para fuerzas generalizadas, ¿no? Como que uno frena todo lo demás y mueve cada coordenada, y va viendo cómo eso aporta al movimiento total de las partículas en juego. Entonces la vertical me suma con 1 punto y el giro me resta. Esa combinación de movimientos es lo que me va a dar el acople. Lo vamos a ver después, no se preocupen. Entonces esto es la velocidad total. Y fíjense que tengo la componente vertical al cuadrado más la componente horizontal al cuadrado. Al revés, la horizontal es Q2 punto, más la vertical al cuadrado. ¿Está bien? Para la otra, para la velocidad de esta masa, en realidad es lo mismo. Yo voy a tener que el desplazamiento horizontal, o sea que Q3 no produce desplazamiento horizontal. Entonces no va a entrar en la velocidad, en la componente horizontal de la velocidad de la partícula 2. Q1 está definido en vertical, entonces tampoco entra. Solo me queda Q2. Entonces en la componente horizontal de la velocidad de Q2, perdón, de la masa 2, va a ser lo mismo que tenía antes. Q2 punto cuadrado. Cuando la elevo al cuadrado, ¿no? Y para la vertical, lo que voy a tener es Q1 me produce desplazamiento vertical y el giro también me produce un desplazamiento vertical. En este caso, con un brazo de palanca diferente de L sobre 2, porque está a L sobre 2 del centro de masas, y en sentido positivo, porque el giro positivo de Q3 hace subir a la masa 2. Entonces voy a tener algo muy parecido a lo que tenía ahí, solo que
menos Q2 punto cuadrado, Q1. Ya tengo L sobre 2. Está bien, entonces tengo Q2 punto cuadrado. Y acá tengo un problema de paréntesis. Esto de acá es la velocidad de Q2, perdón, la velocidad de la masa 2 al cuadrado, con la componente x al cuadrado y la componente y al cuadrado, en función de las coordenadas generalizadas. Nico, disculpa, si las componentes sí, si uno es negativo, el otro no debería ser positivo, porque uno está bajando y el otro subiendo. Está bien, eso es debido, eso es lo que está acá. Ah, perdón. Porque hay menos Tenés en los razón. dos. Sí, sí, me olvidé de cambiar el copié y me olvidé de cambiar el menos. Perfecto, muy bien. Una es positiva, Q3 produce desplazamiento positivo en la masa 2. Otra, otra posibilidad habría sido elegir como coordenadas generalizadas desplazamientos lineales de las masas, y eso les hace olvidarse del giro. ¿Está bien? Les deja más complicado el resto, pero más sencilla esta parte. Si yo ahora, y lo voy a hacer porque es muy rápido, quiero expresar, pongo una x1, que es el desplazamiento vertical de la masa 1, una x2, que es el desplazamiento vertical de la masa 2, y una x3, que es el desplazamiento horizontal de la masa 3. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la energía cinética en ese caso? Me queda mucho más sencillo porque directamente es x, o sea, fíjense que, vamos a este lado, el desplazamiento, si empezamos por la masa 2, que es la más fácil, directamente x2 y x3 son la posición de la masa 2. Entonces, x2 punto es la velocidad, la componente vertical de la masa, de la velocidad de la masa 2, y x3 punto es su componente horizontal. Entonces vamos a empezar por ahí. Acá tendría x2 punto cuadrado más x3 punto al cuadrado. Y chau, ese era mucho más fácil de resolver. Y para la otra masa me queda prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia habría acá? Fíjense, esto. Es x1, la masa 1 se mueve en vertical con x1 y en horizontal con x3. Mientras que la masa 2 se mueve en vertical con x2 y en horizontal con x3. ¿Ok? Depende todo de cómo definan ustedes la